Entonces, lo que les contaba Paula acá, este tipo de cosas, tal vez para el final del cuatrimestre las puedan hacer ustedes. Por ahí 3D es un poco más demandante computacionalmente, pero este problema se puede estudiar en 2D, aunque la estadística de la turbulencia es un poco distinta. Sí, este es un flujo en un canal, básicamente tienen un fluido y ponen un gradiente de presión uniforme en esta dirección, ¿sí? Con la dirección que va mi mouse, que creo que se ve. Y le pones un poquito de ruido inicial, entonces se ve que la condición inicial está rompiendo un poco la simetría, ¿sí? de traslación y también arriba abajo. Y entonces si esto uno lo evoluciona en el tiempo, empieza a ver este tipo de soluciones, ¿sí? Esto es en la dirección donde está el gradiente de presión y esto es un corte transversal, ¿sí? Y como pueden ver, adelantamos un poquito, se empiezan a desarrollar este tipo de estructuras y tenemos lo que se llama turbulencia, que es este comportamiento caótico, y para el cual las simulaciones de fluidos nos ayudan un montón porque simulaciones y experimentos son las maneras que uno tiene para resolver este tipo de situaciones donde las soluciones analíticas nos empiezan a fallar, ¿sí? Este, entonces, bueno, un poco con esa motivación, ¿sí? Entonces, lo que quería ahora era compartirles esto, muy brevemente. Ups, ahí está, tenemos que arrancar desde acá. Si hay alguna pregunta, lo que sea. Bien, el chat me había quedado súper atrasado, ahí me puse al día. Bien, entonces, un poco sobre el régimen de aprobación, ya les estuvo hablando Pablo, que algunos de ustedes me consultaron. Lógicamente es algo que les incumbe. Entonces la idea es que van a tener que entregar las prácticas de la materia, que probablemente sean 7, en grupos de hasta 2 personas. ¿Sí? Eso quiere decir que van a tener que hacer una entrega cada aproximadamente 15 días, ¿sí? Si hacen la cuenta de lo que dura el cuatrimestre y la cantidad de prácticas, van a llegar a ese resultado. Bueno, en cuanto a la metodología, lo vamos a hacer a través del campus virtual. Sí, a través del campus virtual, para lo cual les recuerdo que se matriculen cuanto antes, ¿sí? En el aula virtual de la materia. Sí, y entonces la fecha que nosotros estimamos, les cuento esto porque tal vez les sirva, que estimamos finalizar el curso es más o menos el 30 de noviembre, ¿sí? Los primeros días de diciembre, de manera que puedan estudiar para por ahí los parciales de otras materias que por ahí están cursando sin problema. Sí, en cuanto a la metodología para las prácticas, como ya un poco vieron por ahí con el material introductorio, vamos a estar usando notebooks de Colab, ¿sí? Y la idea, como dijo Pablo, es hacer un enfoque que no sea ni 100% práctico, pero que tampoco sea demasiado matemático, ¿sí? Sobre todo porque el enfoque matemático también precisa una cierta paciencia, ¿sí? Y la idea por ahí es acá poder llegar a ver un poco más de tener un scope un poco más amplio, ¿sí? Y eso implica por ahí renunciar a demostrar algunos teoremas y demás, entonces la idea va a ser que se vayan derivando expresiones, sí, y algoritmos para resolver ciertos problemas, ciertos escenarios, y inmediatamente verificar numéricamente su funcionamiento, ¿sí? Es decir, que las cosas se comportan como se tienen que comportar. Este, y nada, básicamente eso. ¿Sí? Entonces, para la práctica, después, la idea, al menos por ahora, ¿sí? Es que las propias notebooks tengan una breve reseña teórica que les sirva para que ustedes puedan ir haciendo los ejercicios. Entonces, de esa manera, explicando un poco por arriba los problemas, un poco las ideas que trata cada práctica, poder mantener las explicaciones al mínimo, de manera que ustedes puedan aprovechar la clase, ¿sí? Para que realicen los problemas, lo que sería como un enfoque más hands-on, como les suele decir sobre todo la gente de programación. Den un segundo, tengo que desactivar un cachito el puntero. Bien, estaba verificando algo sobre la grabación, ¿sí? Esto obviamente no está escrito en piedra, podemos ir cambiando un poco esta metodología en función de lo que vemos que a ustedes les resulte mejor, ¿sí? Pero la idea es esa, la idea es pensar que por ahí algunos pueden estar usando teórica 1, ese tipo de materias que son, o los laboratorios, que son muy demandantes en tiempo, ¿sí? Entonces intentar aprovechar el tiempo de clase para que puedan este, a- avanzar lo más posible con las prácticas y como también tener un aprendizaje un poco más haciendo las cosas, ¿sí?
durante las clases prácticas. Bien, esto es un poco esto que le decía, y bueno, quienes prefieran trabajar localmente y no en Colab lo pueden hacer, y si precisan una mano nos pueden pedir. La idea de usar Colab es que no precisen una computadora mucho más potente que aquella que pueda abrir un navegador de internet para poder trabajar, ¿sí? Entonces, bueno, sobre las clases, esto ya se los contó Pablo, ¿sí? Así que creo que esto ya queda solamente para el PDF para subir a la página, ¿sí? Y después quería hablar un poquito sobre la programación, algunas aclaraciones, ¿sí? Que, bueno, como ya habrán visto, durante el curso vamos a usar Python, ¿sí? Y que más allá de eventuales fragmentos breves de código que pueden hacer cuestiones medio específicas, sacando eso, el resto lo van a tener que codificar o codear, en el anglicismo más común, lo van a tener que codear todos ustedes, ¿sí? Pero les quiero hacer hincapié en que lo que van a tener que codificar va a tener que ser relativamente sencillo, ¿sí? Y la programación va a ser una herramienta y no un fin mismo acá en el curso, ¿sí? Esto no es una materia de programación, es una materia donde vamos a usar programación para ver ciertos resultados, en última instancia matemáticos, ¿sí? Y también, si el tiempo lo permite, poder resolver ecuaciones físicas y tener por ahí también una pequeña discusión sobre física, ¿sí? Entonces, como les decía, la idea es que no se preocupen por optimizar cómo programan, ¿sí? Siempre y cuando eso corra, ¿sí? Y puedan responder preguntas o puedan ver lo que quieren ver en un tiempo razonable, ¿sí? Eso va a ser suficientemente bueno para lo que queremos hacer en la materia. Y bueno, naturalmente, cuando precisemos optimizar la programación, por ejemplo, para calcular transformadas discretas de Fourier, vamos a usar bibliotecas para eso, ¿sí? Porque ese sí es un problema que a veces, si uno lo programa de una forma un poco naif, eso se puede transformar en un cuello de botella, ¿sí? Pero eso lo vamos a dejar encapsulado en bibliotecas, no nos vamos a preocupar por cómo hacerlo bien nosotros, ¿sí? Y un poco con este espíritu, sí, un poco poner esta frase, ¿sí? de Sir Tony Hoare, cuya traducción al español es básicamente que la optimización prematura, ¿sí? En términos de computación, es la raíz de todos los males, ¿sí? Un poco exagerada, esta frase sí hay que tomarla un poco con pinzas. Esta frase viene de la década del 60, donde optimizar era empezar a contar ciclos, ciclos de unidades de punto flotante, etcétera, cosas que demandan bastante tiempo, son tediosas, ¿sí? Y hacerlo solo cuando sabes que es necesario. Pero bueno, un poco con esta idea, ¿sí? Recalcar que esto no va a ser una materia sobre programación, ¿sí? Y que paradójicamente entonces ahora vamos a hablar sobre programación, pero como les pusimos en la página de la materia, esta es la única clase donde nos vamos a centrar un poco en esto. A partir de la próxima clase, la programación se irá viendo a medida que se precise, eh, y no será un tema de discusión en sí mismo, al menos dentro del horario de clase. Fuera del horario de clase, si tienen alguna curiosidad o lo que sea, podemos hablar naturalmente, ¿sí? Entonces, sobre esto, ¿hay alguna pregunta? Después de cualquier manera lo subimos a la página. Bien, entonces, vemos un poquito por arriba esto y después es que ya puedan ponerse a hacer algo ustedes, ¿sí? Esto que ven acá es una notebook de Colab. Esta notebook está linkeada en la página de la materia, ¿sí? Y acá la abrí en el modo en que se les abre a ustedes, cuando cliquean en el link en la página, ¿sí? Como ven acá dice no se pueden guardar los cambios, o sea que esta notebook, si ustedes le hacen cualquier modificación, los cambios la van a perder. Si no la quieren perder, lo que tienen que hacer es apretar acá, copiar en Drive, y esto les crea una copia de esta notebook en su Google Drive. Y después, lógicamente, si abren esa copia, van a ver esto mismo, sí, pero ahora ya no va a decir no se pueden guardar los cambios, y las modificaciones que hagan les van a permanecer, ¿sí? Entonces, bueno, este es el material sobre Python que armamos, ¿sí? Entonces, acá un poco cuentan los motivos por los cuales vamos a usar Python, que ahora creo que no viene mucho al caso, sí lo pueden leer.
Y una aclaración, que espero que les haya servido, es que la longitud de este documento no es indicativo, ¿sí? de- de todo lo que van a tener que saber para hacer las prácticas, ni de la longitud que van a tener las prácticas, ¿sí? Originalmente esto buscaba hacer algo que tuviera solo lo mínimo indispensable, ¿sí? Pero bueno, dado que no conocemos bien el background que tiene cada uno de ustedes en programación, en familiaridad con Python, con Colab, entonces intentamos este, que las cosas se sigan lógicamente, ¿sí? Y eso implica ir dando cada vez más conceptos. Entonces terminó quedando más que nada como un material de repaso para ustedes y también un poco como una forma de darles múltiples herramientas en Python para que puedan abordar un cierto problema. ¿Sí? Este, aprovecho porque me olvidé de mencionar en el PDF, sí, un poco con esto de que no conocemos su background ni tampoco su acceso a recursos informáticos, ¿sí? O electrónicos. Después vamos a subir una encuesta muy cortita al campus, que nos ayudaría si pudieran completar. Va a ser una encuesta que tiene no más de 7 u 8 preguntas multiple choice, y que también nos va a servir para los estudiantes de doctorado que por no haber terminado los trámites de inscripción o porque todavía no tienen la opción de doctorado habilitada en el SKIU, que se habilitaron, se anotaron como licenciatura para hacer un poco el recuento de eso y saber efectivamente cuántos estudiantes de licenciatura y cuántos de doctorado tenemos. ¿Bien? Entonces la notebook tiene 3 partes básicamente, una de Python, otra de NumPy y otra de Matplotlib. ¿Sí? Entonces, yendo a las cosas básicas de Python. Perdón, primero tiene una introducción sobre Colab, que no sé si todos han usado. Sí, la idea de Colab es que son un conjunto de celdas, algunas de texto, como esta que pueden ver acá, y otras de código, que van a ver más abajo. Las de texto permiten embeber imágenes o escribir látex, lo cual va a ser útil para que ustedes puedan poner matemática o para que nosotros podamos poner matemática y ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Entonces acá les cuento un poco eso y después les cuento sobre los bloques de código, o sea, cosas que se ejecutan, que Google ejecuta en sus servidores y les trae el resultado a ustedes, todo a través de esta interfaz. Este, y nada, creo que eso es lo más importante que hay que saber de Colab y ahora lo van a ver en acción. Entonces, sobre Python empezamos por los ladrillos fundamentales, que son algunos de los tipos de datos que Python maneja de manera nativa, es decir, sin agregarle más nada. ¿Sí? Entonces acá, esto por ejemplo, esto es un bloque de código. ¿Sí? Fíjense que el espacio entre celdas, por ejemplo acá, les da la opción de agregar un bloque de texto, algo así. ¿Sí? Entonces esto queda como texto. ¿Sí? Podemos escribir LaTeX también. Quedó sin espacio. Bueno, se entiende, y también acá tiene un bloque de código, ¿sí? Donde escriben, ven que les aparecen colores, eso es el resaltado de la sintaxis, ¿sí? Y estos bloques de código se pueden ejecutar bien con control enter, ¿sí? La primera vez que lo ejecutan, fíjense acá dice conectando, esto implica que están reservando recursos de cómputo en servidores de Google. Una vez que se conectó ya aparece esto, RAM y disco, y las cosas empiezan a correr, ¿sí? Entonces, bueno, acá ejecutamos este bloque sencillo que no hacía más que imprimir algunas cantidades y decirnos de qué tipo eran. Por ejemplo, enteros, flotantes o strings. ¿Sí? También pueden correr las cosas apretando acá en este icono de play. ¿Sí? Como ven, ejecuta lo que le pedimos. ¿Sí? Y entonces después pasamos brevemente por las operaciones aritméticas, ¿sí? Sobre todo pensando en números, ¿sí? Más allá que algunas de estas operaciones Python las permite hacer con otro tipo de datos, ¿sí? Nosotros vamos a usar más que nada números. Y creo que esto va a ser bastante intuitivo, casi que para cualquiera que alguna vez haya usado una calculadora o haya puesto en Google 4×2 para que le dé el resultado o cosas por el estilo. La revisión del chat. ¿Sí? Y después de ver un poco sobre operaciones aritméticas, también vamos a ver las operaciones lógicas y las comparaciones. ¿Sí? Este tipo de operaciones nos permite crear códigos o programas que sean un poco más inteligentes, es decir, que puedan
puedan realizar una cierta tarea en función de si se cumple o no alguna condición, ¿sí? Entonces, acá vemos un poco cómo trabajar con estas cosas en Python. Son cosas bastante elementales de programación, pero bueno, no desconocemos la experiencia que tienen ustedes con esto. Después acá hay una nota que por ahí nos puede llegar a importar un poco en el curso, que es sobre la igualdad entre números de punto flotante. Básicamente que tengan bastante cuidado al querer testear igualdad entre números de punto flotante. ¿Sí? Básicamente pedir que números de punto flotante sean exactamente iguales. Este, puede dar lugar a comportamientos que no son los que buscamos, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, si lo vemos acá, vemos que el resultado de 0.1 más 0.2 no es el mismo que el de 0.15 más 0.15, ¿sí? Lo que vemos acá que esto está imprimiendo falso, ¿sí? Y esto se debe a que justamente los números de punto flotante no son números reales, ¿sí? Son un subconjunto numerable de los mismos, ¿sí? Y entonces aparecen errores de redondeo cuando uno opera con ellos, ¿sí? Después vemos sobre cómo trabajar con variables, ¿sí? Y cómo asignar variables. Básicamente es cómo guardar valores o cómo darles un nombre, si quieren pensarlo de esa manera, cómo darle un nombre a algún valor que estamos computando, ¿sí? Eso va a ser una variable. Y después, un poco ya un tema bastante central de la programación es la definición de funciones, ¿sí? Relacionada con buscar separar semánticamente el código. Entonces, definimos funciones que hagan alguna tarea específica, ¿sí? Y cómo hacemos esa tarea específica queda encapsulada en la definición de esa función, y luego lo vemos. ¿Sí? Esto obviamente lo estoy pasando rápido porque supongo que hay una variedad bastante grande en la experiencia que pueden tener algunos de ustedes. Entonces, todo lo que ustedes precisen, que no quede claro o que les parezca demasiado rápido, lo vemos ahora cuando termine un poco la explicación y de manera más personalizada, ¿sí? Em, Después, bueno, este es un elemento sintáctico de Python sobre cómo funcionan las indentaciones, ¿sí? Básicamente, fíjense que el bloque de una función, o sea, todo lo que corresponde a lo que hace esa función, queda delimitado por esta cantidad de espacios, ¿sí? Se llama una indentación, y en Python estos espacios al principio de una línea tienen un sentido semántico. Este, este, y bueno, acá sigue sobre las funciones, ¿sí? Cómo hacer para que las funciones, además de hacer una tarea como por ejemplo imprimir, que es lo que hace esta función, imprime un valor, ¿sí? Que vemos acá en el output, en la salida. Cómo hacer para que devuelvan valores, y entonces tengo funciones que calculan el área de un triángulo, o no sé, el perímetro de un círculo, etcétera, y me devuelven ese valor. Y también cómo hacer funciones que tienen argumentos opcionales, ¿sí? Donde uno lo hace así, por ejemplo, acá queremos convertir de kilómetros a millas, y hay varias millas distintas, la milla náutica, etc. Entonces, acá tenemos un argumento opcional. De cualquier manera, obviamente ustedes si quieren lo pueden hacer, pero no va a ser necesario que escriban este tipo de funciones, pero sí es una manera de introducir esta idea de argumentos opcionales o de un argumento que es mi igual, por ejemplo, que sí van a aparecer en las bibliotecas que nosotros vamos a usar. ¿Sí? Em, y después, para controlar cómo es el flujo de instrucciones de nuestro programa, hay dos constructos que vamos a usar todo el tiempo. Uno son los condicionales, es decir, si se cumple una condición hacemos esto, y eventualmente si no se cumple hacemos esta otra, ¿sí? Y de esa manera podemos tener comportamientos que dependan del valor de una cierta variable, por ejemplo, del resultado de un cierto cálculo. Y el otro, para evitar duplicar infinitamente código, son los bucles, que nos van a permitir realizar una tarea un montón de veces, ¿sí? O bien hasta que se cumpla una condición, o una cantidad prepactada de veces, ¿sí? Pero bueno, esa es la idea. Entonces acá, por ejemplo, tiene implementado el método de bisección. No sé si todos lo conocen. Si es una manera de encontrar ceros de una raíz, perdón, raíces de una función, que es súper intuitivo, ¿sí? Si nosotros tenemos esta función,
arrancamos con un posible intervalo en el que buscamos la raíz, por ejemplo acá A1 y B1, y lo que hacemos es fijarnos si la función es mayor que 0, ¿sí? En la mitad de este intervalo, ¿sí? Este justo no es un buen ejemplo, porque esto está medio en la mitad, ¿sí? Pero lo que hacemos, a ver si puedo escribir. Sí, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos el 0 de nuestra función y supongamos que empezamos con este intervalo. Este es un pésimo color. Con este intervalo acá. ¿Sí? Entonces después miramos el punto del medio, por ejemplo este que está acá. Y miramos si es mayor que 0, ¿sí? Entonces nos quedamos con esta parte, donde tenemos todavía uno menor y uno mayor. ¿Sí? Y volvemos a hacer lo mismo, lo volvemos a partir a la mitad. Y supongamos que queda por acá. Y nos queda este valor. Entonces nos volvemos a quedar con este intervalito, porque siempre para seguir encerrando a la raíz, ¿sí? Lo que tenemos que tener siempre es un punto que sea negativo y otro punto que sea positivo. Ambos lados, ¿sí? Entonces, dicho de forma muy rápida y desprolija, y espero que no demasiado confuso el método de disección. Ahí está, ahí borro los dibujos. Y eso es lo que implementa acá para ya ilustrar un poco en un contexto más numérico los condicionales y los bucles. Bien, acá la mismo, y después de Python lo último que nos va a interesar son las colecciones de datos, ¿sí? Es decir, cómo agrupar datos, sobre todo en un tipo de variables que vamos a llamar, o en un tipo de estructuras que vamos a llamar listas, ¿sí? Que básicamente es una estructura a la que podemos ir agregando cada vez más información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, acá para calcular divisores primos, ¿sí? Lo que hacemos es ir viendo si un cierto número es un divisor primo de otro, y si lo es, lo vamos agregando a esa lista. Y después si encontramos otro, lo volvemos a agregar, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, terminamos, por ejemplo, acá, ¿sí? Esta cosa que está acá es una lista que contiene solo al 7, esta es una lista que contiene al 2, al 2, al 2 y al 7, ¿sí? Y lo mismo abajo con otros números, y de esta manera en una sola variable, ¿sí? En una sola estructura de datos, tenemos información que está semánticamente relacionada. Bien. Este, también acá aprovechamos la ocasión para contar un poco cómo Python hace para cuando una función tiene que devolver varios valores. En realidad Python lo encapsula un poco y capaz no nos los muestra explícitamente, pero lo que está haciendo es devolver listas o en realidad tuples, que son algo muy parecido que arriba también está explicado. ¿Sí? Y lo último que nos va a interesar acá es esto que se llama de rebanadas, slices o índices negativos, ¿sí? Que es cuando tenemos una lista, cómo acceder a una cierta cantidad de elementos. Y acá tenemos una lista, por ejemplo, que tiene todos los números del 0 al 9, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, esta cosa que es el corchete es lo que usamos para acceder a las listas, y esta notación de 5 2 puntos, lo que hace es que nos devuelve desde el elemento 6 en adelante, ¿sí? Python empieza a contar por 0, entonces el primer elemento es el 0, el segundo es el 1, y así. Eso por ahí puede resultar confuso, pero tiene sus ventajas, que seguramente ya lo van a ver. Y nada, estas son diversas maneras de acceder de manera secuencial a datos que tenemos guardados en listas, y que también nos van a servir más adelante para otras estructuras que llaman arreglos, ¿sí? La forma más general, creo, es que usamos dos puntos, y básicamente lo primero que ponemos es donde empezamos, dos puntos donde terminamos, dos puntos el paso con el que queremos ir recorriendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto empezamos en el 3, vamos hasta el 8 y con paso 2, ¿sí? Después acá hay una breve digresión sobre funciones y métodos, ¿sí? Para aquellos que quieran leer. De cualquier manera no va a ser importante, y esta digresión solo tiene el, el objetivo de que cuando vean este tipo de sentencias y donde tienen variable, punto, función, no les resulte demasiado raro y puedan entender de dónde viene. Y acá tienen ejercicios con los que esperamos que, si no han hecho alguno, se pongan cuando terminemos la explicación. Y entonces ahora vamos a hablar sobre el NumPy, que es la biblioteca que nosotros vamos a usar todo el tiempo, porque
introduce una estructura de datos nuevo que se llama arreglo y que para nosotros va a ser súper útil, ¿sí? Que es básicamente tener, no sé, un montón de números de puntos flotantes, un montón de enteros, uno al ladito del otro en la memoria de la computadora, y el hecho de saber que son todos igualitos y están uno al ladito del otro permite optimizar muchísimo, ¿sí? Algunas operaciones. Entonces, básicamente así empezamos a usar NumPy, import NumPy, por ejemplo, as np, esto es un alias que le vamos a dar a NumPy en nuestro programa, ¿sí? Y que np en particular es súper estándar, llamarlo de esta manera. Entonces, acá vemos cómo podemos, un montón de maneras de crear estas estructuras que llamamos arreglos, ¿sí? Entonces, terminamos con estas cosas donde, por ejemplo, esto parece algo parecido a un vector, y estas cosas que son arreglos bidimensionales, ¿sí? Esto es un arreglo 1D, esto es un arreglo 2D, ya aparecen matrices. Bien, acá vemos un poco cómo asignarlos, o sea, cómo poner los valores que a nosotros nos interesan en esos arreglos, ¿sí? Porque a nosotros en general no nos va a interesar ni que sean de números aleatorios, ni que sean un vector que sea parecido a la matriz identidad colapsada, ni que sean todos unos, ni que sean todos consecutivos, ¿sí? Entonces, para eso vamos a tener que asignar a los arreglos. Em, y después, siguiendo con lo que vimos antes para listas, sobre indexación y rebanadas, también nos va a servir para arreglos, y ese era un poco el objetivo de verlo primero para listas, ¿sí? Y entonces, acá vamos a ver cómo es bastante sencillo asignar a la diagonal de un arreglo 2D, por ejemplo, y construirnos una matriz diagonal, o cómo asignar a toda la primera columna, o a la cuarta fila, o a la anteúltima fila y la antepenúltima columna, ¿sí? Entonces eso es lo que les contamos un poco acá, las distintas maneras, hay varias maneras de asignar arreglos. Ustedes usarán un poco las que más intuitiva les resulte, y un poco la que más se adecue a la situación. Bien. Y después acá hablamos sobre cómo son las operaciones entre arreglos, cosa que puede resultar un poco confusa, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos arreglos de distinta dimensionalidad, o sea, qué es lo que está haciendo NumPy si nosotros queremos multiplicar un vector por una matriz, ¿sí? O queremos multiplicar un vector por un arreglo de 4 dimensiones, que podemos pensar como similar a un tensor de cuarto rango, ¿sí? Em, entonces, esto les sugiero que lo lean esta parte, ¿sí? Porque creo que es importante para evitar que en un país termine haciendo cosas que no es lo que no son lo que nosotros queremos. Em, y que por ahí para verlo ahora en el aire sería un poco confuso. Así que les sugiero que lo lean, y que si tienen preguntas, trabajar sobre las preguntas que les surjan. Y después acá retomamos el punto, vemos cómo comparar arreglos, ¿sí? Y cómo comparar elemento a elemento, y cómo sacar, por ejemplo, un único valor de verdad de eso. Es decir, no sé, si todos los elementos de un arreglo son mayores a 3, ¿sí? Eso lo vemos un poco acá, y volvemos sobre la idea de cómo comparar números de puntos flotantes, donde la idea es que usar tolerancias, ¿sí? Relativas y absolutas. O sea, las relativas obviamente dependen de la magnitud de los números que estoy comparando, y las absolutas dependen de valores nominales. Y como NumPy nos provee una herramienta que no es perfecta, sí, de hecho la comparación de números flotantes puede ser casi un tema en sí mismo, ¿sí? Y arriba tienen algún link al respecto. Pero en NumPy nos provee una función que acá se llama isClose, que nos va a ser suficientemente buena para el 99% de los casos, y creo que más que esto no vamos a precisar, ¿sí? Acá está un poco el tema del broadcasting, que es cómo NumPy transforma arreglos de una dimensión menor a una dimensión mayor, antes o después de operar, ¿sí? Em, y que se relaciona con lo que les decía antes, de qué es lo que hace NumPy cuando multiplican un vector por una matriz. Y después algo que para nosotros va a ser bastante importante, que es directamente operaciones que tienen sentido pensarlas con vectores y matrices. Por ejemplo, el producto matricial, el producto escalar entre vectores, eh, el producto de un vector fila por una matriz, o un vector columna por una matriz, ¿sí? Y también, para el que le interese, alguna forma casi general de pensar operaciones
de productos, sumas y reducciones, con esta función llamada AINSUM, que es básicamente sumatoria usando convención de Einstein, ¿sí? Pero esto es solo para aquel que tenga un poco de curiosidad, no va a ser necesario usar esto en el curso, más que productos internos y multiplicaciones matriciales y eventualmente transposiciones y normas, más que eso no vamos a precisar. Acá tienen una reseña de cosas útiles, algunas cosas útiles que tiene NumPy, en particular las que vamos a precisar en el curso, o algunas de las que vamos a... perdón, algunas que podremos llegar a precisar en el curso, ¿sí? Esta parte es una de aquellas que les va a quedar como material de consulta, y además en español, ya que estas partes azules son links a la documentación de NumPy, pero como verán está en inglés. Y bueno, para aquellos que no estén tan familiarizados con inglés, pueden usar esto un poco como un material de consulta sobre NumPy. Y acá finalmente vemos operaciones sobre ejes, ¿sí? O sea, cómo sumar o cómo calcular el promedio para cada columna de una matriz, por ejemplo, o cómo calcular la norma de cada fila de una matriz, ¿sí? Considerando cada fila como un vector. Y acá un poquito sobre por qué vamos a usar NumPy, ¿sí? Cuando en realidad todo esto que vimos, por ahí con un poco más de esfuerzo, eh, o lo que sea, podremos hacerlo usando listas, ¿sí? Em, pero si se fijan, algo tan sencillo como calcular una norma usando listas o usando NumPy, vemos diferencias sí que son más o menos un factor entre 25 y 50 en el tiempo que tardan en ejecutarse, y para problemas más grandes va a ser todavía mayor esta diferencia, ¿sí? Entonces, este es uno de los motivos por los cuales vamos a trabajar con NumPy, más allá que implique introducir algo nuevo, ¿sí? Con respecto a lo que se ve en la primera parte. Y es por esto. Si este es uno de los escenarios donde para buscar algo que sea un poco más eficiente en el uso de los recursos computacionales, vamos a usar bibliotecas externas. Y bueno, acá tienen también algunos ejercicios de NumPy. Y lo último que tiene la notebook es sobre la visualización de datos, ¿sí? Entonces acá elegimos un ejemplo de fluidos. Tenemos básicamente este problema se llama inestabilidad de Kelvin-Helmholtz, ¿sí? Lo que estamos viendo acá es la vorticidad del fluido, ¿sí? Para un cierto tiempo. Y este es el tipo de cosas que a uno le interesa eh, calcular en ciencia, ¿sí? También, en particular en métodos numéricos también nos va a interesar ver cosas así. Básicamente poder ver gráficamente cómo cambia una cantidad contra otra, ¿sí? Ese tipo de cosas nos va a interesar, y acá vamos a ver vemos una breve reseña de cómo utilizar estas herramientas, ¿sí? No, de acá no creo que no va a haber mucho detalle, ¿sí? Solo que la idea básica es que para Matplotlib la forma en que nosotros vamos a usar, lo que vamos a hacer es crear un lienzo, ¿sí? Donde vamos a tener ciertos pares de ejes, y acá vamos a tener 3×2 pares de ejes, y después sobre estos pares de ejes vamos a graficar las cantidades que nosotros queramos, y para eso tenemos varias formas, ¿sí? Tenemos, bueno, graficando, tenemos este tipo de gráficos convencionales que se hacen con plot, con escala logarítmica, que los hacemos con estas funciones que se llaman log-log, por ejemplo, o semilog-x, semilog-y. Este tipo que tenemos una cierta distribución de puntos, si queremos, por ejemplo, ver si ajustan alguna relación funcional. Estos gráficos de dispersión, ¿sí? Etcétera. Creo que se ve estos mapas de calor. eh, Mapas de calor, y también tenemos barras de colores, ¿sí? Después cómo ponerles etiquetas, títulos, ¿sí? Leyendas, etcétera. Acá tienen algunos ejercicios que básicamente lo que hacen es vean gráficamente que las soluciones que obtuvieron antes usando NumPy que, que están bien, sí que tienen sentido. Y acá un poco vemos cómo trabajar con datos, sí, porque una cosa que no mencioné cuando trabajamos con Google Colab, eh, una de las cosas que nos falta es un espacio, un disco, ¿sí? No es tan sencillo tener acceso a los archivos que ustedes tienen en su computadora. La forma más sencilla de poder acceder a esos archivos, o al revés, de guardar lo que ustedes hicieron, guardar sus datos, ¿sí? Y después bajarlos a su computadora, la forma más sencilla es usando Google Drive. Y entonces acá les explico un poco
hacer que sus notebooks de Colab puedan usar eh, su, su almacenamiento en Google Drive. ¿Sí? Y hay dos formas, o sea, en realidad acá escribimos una, que es la que conocíamos, y escribiendo esto aprendimos que hay otra, ¿sí? Entonces quedaron las dos. Una es directamente mediante código, ¿sí? Donde están estas instrucciones, y otra es directamente en la interfaz de Google Colab. ¿Sí? Ahí hay imágenes que pueden seguir, y esto viene a cuento de cómo básicamente guardar y cargar datos con NumPy, que es el tipo de datos que nos va a interesar a nosotros, ¿sí? Guardar arreglos y cargar arreglos también. Y después para ello, acá tienen un ejercicio integrador donde tienen, partiendo de esta condición inicial, ¿sí? Que es, básicamente tiene un fluido 2D, eh, y lo que acá está en amarillo es velocidad que va hacia la derecha, y lo que está en violeta es velocidad que va hacia la izquierda, ¿sí? Y esa casi discontinuidad, ¿sí? Más allá de que acá es suave, como ven está muy concentrado el gradiente en el campo de velocidades. Genera una estabilidad, que es la que mencionamos arriba, de Kelvin-Helmholtz. Entonces, cuando evolucionamos esto en el tiempo, con un código numérico que ustedes van a poder escribir para el final del cuatrimestre, uno tiene este tipo de cosas, ¿sí? Que este es el gráfico que habíamos visto arriba, y la idea de este ejercicio es que reproduzcan este gráfico, y de esa manera entrenar todo un poco un NumPy y cómo calcular cosas usando arreglos, y Matplotlib. ¿Sí? Esto es por arriba, contenidos de la notebook. La idea es que puedan trabajar con esto. Díganme si hay alguna pregunta, y si no, detenemos la grabación y empezamos con la práctica. Bien. Así que no, entonces tenemos la grabación.